Noticia que se ubica hoy justamente pues en los principales medios de comunicación es la que tiene que ver con la decisión del presidente Joe Biden, ¿no? De dar un paso al costado. Lo habíamos comentado con usted hace una semana exactamente, ¿no? Habíamos comentado aquello, ¿no? Esta posibilidad, el hecho de que podía darse esta situación. La pregunta que salta es: ¿qué le viene al Partido Demócrata a partir de ahora, a partir de esta decisión tomada el día de ayer? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y a todos los escuchas de I-99. En efecto, el día de ayer el presidente Biden, seguramente después de analizarlo durante el fin de semana, porque hasta el viernes ratificaba que él seguía en campaña, ha tomado la decisión de retirarse de la campaña. Él ha mandado una carta a todos los americanos dando sus razones para él continuar haciendo la presidencia los meses que le faltan y retirarse de la campaña. En otra comunicación que él envía al Partido Demócrata, ahí está diciendo que él respalda a su vicepresidenta, a quien escogió para reemplazarlo en caso de que tuviera algún asunto cuando él fue presidente, y quien estaba ya escogida para ser la candidata nuevamente a vicepresidenta, a Kamala Harris, la apoya para que ella sea la candidata republicana. Ahora bien, ¿qué sucede en este momento? En primer lugar, la convención demócrata, en donde se tiene que elegir al candidato a presidente y a vicepresidente, ocurrirá a mediados de agosto, en unos 30 días aproximadamente. Es de esperarse que en estos días se vea cuánto apoyo tiene Kamala Harris de otros líderes importantes del Partido Demócrata, y ella ya por un lado ratificó ayer que ella quiere ser candidata, que ella agradece a Trump por su apoyo y está comenzando a contactar a muchos líderes para que apoyen su candidatura. Pero puede suceder en estos días que otros líderes del partido que no se han manifestado todavía, o que otros demócratas, ya sean gobernadores o digamos algunos actores del Partido Demócrata, presenten su candidatura también. Para hacerlo tendrían que tener el respaldo de 300 delegados de la convención. Y ahí en ese caso en la convención no es que estuviera determinado de hecho la candidatura de Kamala Harris, sino que habría una elección, un debate y una elección de candidatos. Lo que sí es cierto, de cualquier manera, si Kamala Harris fuera la elegida, que de aquí a la convención tienen que ver cuál sería la persona que la va a acompañar como vicepresidente. Entonces Claro. tenemos en esto, yo diría que en las próximas 2 semanas se van a definir las cosas. Yo creo que los líderes del Partido Demócrata se van a unir bajo un binomio, y cuando lleguen a la convención demócrata ya va a haber un consenso. Pero Claro. esto es algo que está por verse. Lo normal sería eso, un evento, digamos, que no se pongan de acuerdo y que hay gente en contra de Kamala Harris y otros que favorecen a otros, pudiera haber pues una elección dentro de la convención demócrata. Es importante notar que generalmente los delegados de la convención van siempre ya con la consigna de votar por la persona que ganó la primaria en su estado. Y esto es lo que tenía la mayoría de los votos, pues el señor Biden. Con el retiro de él, ellos están libres de votar por quien quieran. Exactamente. Entonces, en realidad, ellos van a hacerlo por lo que la mayoría del partido apoye, y muchos de ellos van a hacer lo que Biden ha pedido, que es que apoyar a Kamala Harris. Entonces, lo más Exactamente. probable es que ella sea la próxima candidata, que U- tendrá un binomio que tienen que escoger, pero hay posibilidades de que se presenten diferentes alternativas en los próximos días y que en la convención haya una suerte digamos, de elección para ver cuál sería el binomio demócrata. Claro, para precisarle a nuestra audiencia, ¿no? Y a nuestros seguidores, la convención del Partido Demócrata se va a dar pues en esa semana, ¿no? Va a ser del 19 al 22 de agosto, algo menos de un mes, ¿no? Ahora, es preciso que precisamente se llegue, ¿no? Que se llegue a esa convención ya con temas consumados,
con los apoyos necesarios para que la convención pues no se convierta también en una lucha fratricida, pues no, sino que ya vaya en base a acuerdos. Le consulto algo. Si bien es cierto que lo que se estila es que a alguien que ha estado ocupando la vicepresidencia, ¿no?, sea el ungido, en este caso la ungida, para ir por el relevo, pregunto yo, pero un líder político con el desgaste que tiene, como el actual presidente Joe Biden, le puede dar pues ese respaldo o ese... A ver, pongámoslo de esta manera. ¿Qué tanto le beneficia a Kamala Harris el hecho de que salga Joe Biden a decir quiero que la apoyen a ella? ¿Un líder político caído? Es fundamental. Es fundamental porque justamente Joe Biden es el que la eligió a ella de vicepresidenta. Joe Biden no ha hecho una mala presidencia, ha hecho una muy buena presidencia. En materia internacional ha apoyado a Ucrania y ha unido a la NATO para apoyar a Ucrania en ese enfrentamiento contra Rusia. La economía americana está en excelente posición, nunca ha estado tan bien en los últimos años. Es decir, no es que le ha hecho una mala presidencia. El problema de Biden y su desprestigio no es su desprestigio, es que se está haciendo evidente que él es una persona que está sufriendo los estragos de la mayoridad, digámoslo así. O como que digamos, cuando son cosas que ocurren y son cosas que pueden ocurrir y le ha ocurrido a él. Hemos estado viendo en televisión algunas actitudes, inclusive al caminar, a veces con unos dislates al hablar, al decir equivocaciones, y esto lo han visto todos los americanos y los líderes demócratas, que el señor está teniendo problemas que corresponden a la edad adulta, no a todo el mundo, pero a algunas personas antes, otras después, y era evidente que él tenía que renunciar. Yo más vale creo que el error de alguna manera de su entorno íntimo, de su familia, y los que están alrededor de él en las reuniones, no haberle sugerido hace 3 semanas que lo haga. Pero bueno, finalmente él ha asimilado, él ha visto que los que financian la campaña demócrata también estaban diciendo, bueno, pero aquí el señor Biden como que está deteriorándose por estragos de la edad, que le puede ocurrir a cualquiera. Entonces, pero se fueron haciendo evidentes y ese es el motivo por el cual él renuncia. Pero él no creo que acaba como un presidente desprestigiado. Hubiera quedado muy desprestigiado si no renunciaba, si insistía en su candidatura, si perdía aparatosamente contra Trump. Pero mientras tanto, yo no creo que él sale como una persona desprestigiada, más vale. Ayer yo estaba viendo la primera carta en donde él le dice a los ciudadanos americanos su decisión y ahí no menciona a Kamala Harris. Entonces yo pensaba que no iba a haber ese apoyo directo. En el momento que hubo el apoyo directo de Biden, comenzaron a haber otros gobernadores apoyando a la Harris, apoyando a la Kamala Harris, y ahora de mañana veo algunos. Todavía no se ha manifestado Obama, no se ha manifestado Nancy Pelosi y otros líderes del Partido Demócrata. Ellos estarán pensando, ellos estarán viendo las encuestas, ellos estarán analizando alternativas, a ver si se presentan alternativas. Pero en este rato yo pienso que la que tiene mayor opción de coger la batuta es ella. Y gran parte porque le está dando ese apoyo el propio Biden. Claro, nosotros lo hemos destacado, ¿no? Definitivamente él ha dado pues gran parte de su vida, ¿no?, al servicio público. Lo hablábamos con usted la semana anterior, ¿no? Y eso hay que resaltarlo, ¿no? Definitivamente pues el presidente Biden ha hecho mucho por Estados Unidos y entiendo que la gente se lo reconoce así. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. ¿Cómo está, doctor Rosales? Buen día. Sí, mire, la BBC News ya nos acerca una encuesta y nos dice que el 51% de los estadounidenses desaprueba a Kamala Harris, mientras que solo el 37% la aprueba. En esas circunstancias y bajo esos datos, obviamente pues ella entraría a ser parte del escogitamiento dentro del Partido Demócrata, aunque también vemos que hay muchos gobernadores que han despuntado, como la gobernadora de Michigan, otro el de California, el de Illinois, y también hay uno que definitivamente pues se ha posicionado muy bien, que es el de Kentucky. Y en vista de esto, pues el Partido Demócrata definitivamente pues tiene algunas figuras
para usted, ¿debe ser una figura mediática potente que definitivamente logre entrar y hacer parte del reemplazo de Joe Biden para poder enfrentar a Trump? Porque sí, nosotros acá, Ecuador, Latinoamérica, Latam, no los ubicamos. Allá estas figuras son potentes, pero ¿usted cree que debe haber una figura mucho más capitalizadora para estas elecciones? Mire, la Kamala Harris es una mujer que tiene muchos méritos. Ella fue la fiscal general de California y hizo un magnífico trabajo, como que digamos la Diana Salazar de California, y con muy buen reconocimiento de su trabajo. Como vicepresidenta, ella ha guardado su puesto, ha estado muy calladita, muy discreta, como corresponde a un vicepresidente. Y vamos a ver estos días que ella está lanzada ya como candidata, cuál es la reacción que vaya a ocurrir. Una encuesta en este momento no dice mucho que una encuesta en 15 días. Por otro lado, en el Partido Demócrata, como usted bien dice, hay gobernadores como el de California, el señor Gavin, que es muy reconocido, el gobernador Shapiro de Pensilvania, pero son reconocidos más en su estado. Tampoco no son conocidos tanto a nivel nacional de los Estados Unidos. La más reconocida a nivel nacional y que suena por ahí como una posible candidata, aunque ella nunca se ha manifestado como que quiere ser candidata, es Michelle Obama, la mujer de Barack Obama. Yo no creo que deberían de haber esas dinastías, digamos, tampoco en Estados Unidos, como, digamos, como pasó con Clinton y la mujer de Clinton. Eso no debería de ocurrir en una democracia. Pero hay figuras en el Partido Demócrata para reemplazar a Biden. Kamala Harris es una de ellas, el gobernador de California es otra, el gobernador de Pensilvania. Yo pienso que ellos van a encontrar un buen binomio. No, acuérdese de una cosa, en Estados Unidos no ha habido una mujer presidenta. Eso juega a favor de Kamala Harris. Kamala Harris es una mujer de 58 años, está en su más o menos 58 años, está en su momento, digamos, más importante de su vida, con experiencia, todavía joven. Entonces, yo creo que vamos a verla, cómo son sus discursos, cómo puede aglutinar. Y aquí, a la Convención Demócrata, que falta un mes, van a definir si todo el Partido Demócrata se une por un binomio que ya lo van a escoger antes de la convención. Y luego de la convención es que comienza la campaña. Falta mucho por verse. Pueden haber, por un lado, el atentado contra el presidente Trump le ha beneficiado en el sentido de los que ya eran sus votantes, se han fanatizado y piensan que esto es un designio de Dios, el que el presidente se haya salvado. Entonces son más trumpistas que nunca y eso va a continuar así. Pero la mayor parte de la población americana, o gran parte que está que no es ni republicano fanático ni demócrata fanático, que hacen la mayoría, son los que finalmente van a decidir cuando vean a los dos candidatos, el republicano y el demócrata, en plena campaña, que vean, digamos, algunas de las doctrinas que impulsan. Yo supongo y creo que tanto la campaña del presidente Trump se va a quitar un poco el radicalismo de conservador que tiene, justamente con el vicepresidente que ha escogido, el señor Vance. No es un tipo extremista, es más de centro. Y Kamala Harris igual. Si ella es percibida por algunos con un poco más de apoyando ideas de izquierda, que muchas de las ideas de izquierda en Estados Unidos son, por ejemplo, el que haya una mejor cobertura de salud para todos los ciudadanos, que es algo que tenemos en Europa, en el resto de América, y en Estados Unidos no existe. Pero a eso se oponen los de derecha, porque eso implica que se cobre un poco más de impuesto a los ricos. Entonces, son posiciones que a veces son favorecidas por gran parte de la población. Entonces, en efecto, en el gobierno de Biden critica que se ha abierto la puerta para que los inmigrantes entren en cantidad, en demasía. Pero ¿algún motivo para que vayan los inmigrantes? ¿Cuál es? Es que falta mano de obra en Estados Unidos. Si no, no seguirían de aquí pasando el canal de Darién miles de sudamericanos, ecuatorianos, venezolanos, pasando tremendo viaje horroroso, porque llegan allá y tienen trabajo. Y ese trabajo no hay americanos dispuestos a hacer.
Entonces, si ha habido tanta inmigración es por eso, que en efecto tienen que regularla para ver quién entra y quién no entra, que no entren delincuentes, que no entren, como en todos los países del mundo, como en el Claro, Ecuador sí. también. En un momento dado recibimos cientos de miles de venezolanos. Hubiera sido bueno que se hubiera calificado a los que vienen a trabajar, como muchos han venido, y a los que vienen que han sido delincuentes y esos que no entren. Eso es lo que tiene que tener Estados Unidos, una política migratoria sana, adecuada, que posiblemente los que quieran ir de migrantes a Estados Unidos puedan aplicar en los países sudamericanos, en los consulados, con sus documentos, con su motivo, con su a qué van a hacer, a dónde, qué contactos tienen, y la inmigración a Estados Unidos fuera más regulada. Esas son cosas que se tienen que dar en el Congreso, en la Asamblea, que tienen que proponer los candidatos y que vamos a ver cuál es lo que eligen el pueblo americano en la elección, que todavía faltan 4 meses. Claro que sí, Alberto. Sí, algo adicional. Pasémonos un ratito rápidamente, Benjamín, a Venezuela, ¿no? El domingo son los comicios. ¿Podemos esperar comicios transparentes? Hemos visto toda esta retórica, ¿no? La amenaza de Nicolás Maduro, el dictador venezolano, ¿no? De que si no gano yo prácticamente se cae el mundo y hay una guerra civil. ¿Podemos hablar o qué podemos esperar, ¿no? A nivel de la comunidad internacional en torno a estas elecciones presidenciales del domingo? Lo principal es qué va a pasar en Venezuela. Yo no tengo un conocimiento en este momento de cuál es la expectativa de la elección del próximo fin de semana. Es posible que haya una mayoría de población, 50, 60, 70%, que vaya a votar por el candidato opositor. Será por eso que está hablando Maduro estos extremismos y que está comenzando a amenazar que se cae el mundo si es que no gana su candidatura. ¿Qué va a pasar con el comité electoral? ¿Va a permitir que gane el que gane o van a apagar las luces y van a decir que hubo un error, o va a ver como ha sucedido en estos gobiernos del socialismo del siglo XXI? Acuérdense que en Cuba llevamos ya 60 años y una vez que entraron los socialistas, que más que nada lo que creen es mantener al pueblo pobre para que el pueblo pobre siga dependiendo de dávidas y que haya una clase gobernante muy poderosa y muy rica, que es lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos 20 años. Entonces, si es que es tan contundente el triunfo de la oposición, ¿qué van a hacer los militares? ¿Van a apoyar a la democracia y al que gane, o se van a hacer a mirar a otro lado y van a permitir que salgan los vándalos que funcionan atrás de los socialistas del siglo XXI en sus motos dando balas al que salga a celebrar? Es decir, ¿qué va a suceder? Yo creo que tenemos que los países latinoamericanos y los vecinos apoyar a la democracia, como entiendo que está sucediendo en Colombia, en Brasil, que están más cerca de Venezuela, pero todos debemos apoyar que gane la democracia. Y si gana la oposición, que se posesione la oposición y que acabe el gobierno del socialismo del siglo XXI. Faltarán 20 años para que Venezuela vuelva a ser lo que fue. Yo me acuerdo hace 25 años viajar a Venezuela, he recorrido no solo Caracas, sino la represa de Guri, algunos lados del país, y era un país bastante más avanzado que el Ecuador, no se veía pobreza, era un país próspero, y que los malos políticos y corrupción en la política llevaron a que suba esta tendencia del socialismo del siglo XXI, que no le ha hecho bien, sino que se han aprovechado ellos de la corrupción, han corrompido de alguna manera a los propios militares que los dieron puestos públicos o puestos en importantes empresas. La producción petrolera ha bajado de 3 millones de barriles diarios a medio millón, a 800,000 barriles diarios. Y esto sucede también con la producción minera de aluminio y de otros. Entonces la prosperidad que tenía Venezuela, donde esos supermercados daban gusto, eso se acabó, se ha acabado en 20 años del socialismo del siglo XXI, y el pueblo venezolano quiere un cambio. Y la demostración más grande de eso es que en los últimos
10 o 15 años han salido de Venezuela más de 6, 7 millones de personas. Algunos están en Ecuador, pero en Colombia hay más de 1 millón, en España hay más de medio millón, en Estados Unidos otra cosa, y uno va a Chile, Argentina, Perú, y hay venezolanos en todos lados, muchos trabajando en puestos que no tienen nada que ver con el nivel profesional que habían alcanzado en su país. Sí. Y otros, desgraciadamente, están en las calles pidiendo plata, o algunos forman parte de la delincuencia que nos afecta a algunos países latinoamericanos. Así es, estaremos pendientes justamente de lo que ocurra el domingo, ¿no? Porque definitivamente, pues, se ve, ¿no?, gran respaldo ciudadano para el candidato Edmundo González Urrutia, quien está liderando, pues, la oposición. Veremos qué es lo que pasa, veremos el rol de los militares, no va a ser preponderante. No se puede esperar nada de una cúpula corrupta, más bien del estamento armado. De la gente que viene abajo habrá que esperar exactamente qué posición asumen, qué posición toman. Del CNE no hay que esperar absolutamente nada. Lamentablemente hasta las siglas de nuestro organismo electoral las tiene y ya sabemos por dónde viene el asunto. Simplemente se ponen a disposición de estos dictadores. Lamentablemente es así. Allá en Venezuela ya se ha visto aquello en otros eventos electorales. Agradecerle mucho por estos minutos y por orientarnos en torno a estos temas tan importantes. Muchas gracias a ustedes y a su muy distinguida audiencia. Que tenga un excelente día y una buena semana. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Datitos rápidos antes de ir al corte comercial, Vero. Sí, rápidamente, tenemos un accidente de tránsito en la vía Cuenca, terrible.